Hola, esta es la charla de Greatest Expectations y cómo validar data pipelines como un profesional. Antes de arrancar, quiero agradecerle a la gente de PyConArc por permitirme este espacio. También tengo que hacer una mención especial a Pablo Lorenzato y Juan Pampliega, que fueron mis compañeros de proyecto en todo este problema. Y también tengo que hacer una mención especial a Aldo Escobar, que fue la persona que básicamente me movió a armar toda esta charla y poder presentarla. Así que dicho todo esto, arranquemos. Un poco la idea de esta charla es presentarme, dar una introducción al problema, contar un poco de experiencias previas en proyectos donde Greatest Expectations hubiese sido bastante útil, contar la herramienta y, por último, unas pequeñas conclusiones. Entonces, ¿quién soy yo? Mi nombre es Eric Reichmüller, soy ingeniero de datos en Mood Data, soy analista de sistemas recién recibido del Instituto Ort y también tengo un canal de YouTube donde hablo sobre programación, sobre cómo aprender a programar, distintas cosas sobre Python más que nada, y pueden encontrarme en todos lados como Coding Eric. Un poco hablemos de la introducción a este problema. Generalmente cuando trabajamos en sistemas, en programación, intentamos, o deberías hacerlo, de validar que todo esté funcionando. Entonces aparecen un montón de tests que podemos aplicar, como por ejemplo Unit Test, Integration Test, Smoke Test y Regression Test, o etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que todos estos tests son tests en la lógica de nuestro sistema. Entonces estamos seguros que funcionan muy bien, pero ¿cuál es el problema? Si nosotros no le damos buena información, los tests, por más que nos muestren que nuestra lógica es buena, el sistema no va a andar. Acá aparece un concepto de Big Data que es la verosidad de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, ¿cuál es la calidad de los datos que estamos metiendo? Porque por más que tengamos todo nuestro sistema testeado, si nosotros no le metemos buena información, no vamos a obtener buenos resultados. O, como bien dice este concepto de Hijo, si le metemos basura a la entrada, vamos a obtener basura a la salida. Entonces, un poco de experiencia previa en proyectos donde hubiese sido bastante útil. En un momento teníamos un sistema que en una parte de este sistema teníamos que validar dos fuentes de datos que eran iguales en sistemas distintos. Entonces, lo que hicimos fue un rápido pipeline donde extraíamos las fuentes de datos, validábamos haciendo con pandas. Lo primero que hicimos fue validar el tamaño de ambas. Decimos, si tenemos el mismo tamaño en una y en otra, entonces debe estar bien. Y lo mandamos a una salida que decía estaba todo bien. Pero empezamos a tener como más dudas de, bueno, ¿qué más podemos probar? Porque no solamente es el tamaño de los datos, sino también la veracidad, o sea, qué tan correctos son, qué tan iguales son unos de otros. Entonces empezamos a hacer más validaciones y el problema de esto es que empezó a quedarnos un montón de código en distintas partes del sistema que iban haciendo estas pequeñas validaciones. Entonces, si nosotros queríamos cambiarla o escalarla o lo que fuera, teníamos que estar revisando en distintas partes del código a ver dónde estaban esas validaciones. Entonces, cuando llegamos a este nuevo proyecto llamado Conciliato, teníamos el gran problema de que teníamos que validar muchísimas fuentes de datos. Acá dice 7, pero después fueron creciendo y terminaron siendo no sé cuántas, y tuvimos 20 o más validaciones que teníamos que hacer a distintas partes de distintas fuentes de datos. Entonces, encontramos que era necesario encontrar una herramienta que nos permitiera organizar nuestro código, organizar nuestras validaciones y poder escalarlas. Algo interesante de este proyecto es que pueden ver que corre sobre Kubernetes, pero más interesante es que usa Airflow sobre Kubernetes. Y va a haber, o ya pasó, o estará a futuro, una charla sobre Airflow en Kubernetes, así que les recomiendo que la vean porque es un tema muy interesante. Y revisando un poco más esto, pueden ver que es exactamente igual que el problema anterior, donde tenés múltiples fuentes de entrada, tenés un ETL básico, pero lo interesante es que podés meter validaciones en distintos lugares y tenerlo todo consolidado. Y ahora vamos a ver más o menos cómo es este tema de Greatest Expectations y por qué es tan útil tenerlo en un proyecto de este estilo. Bien, Greatest Expectations. Greatest Expectations lo que busca es ayudar a los equipos de datos a reducir la deuda técnica en los pipelines.
¿Qué quiere decir esto? Es básicamente lo que estaba contando con el proyecto anterior, donde teníamos un montón de validaciones distribuidas en nuestro código y no sabemos dónde estaban, y si teníamos que estar manteniendo eso o escalándolo era bastante complejo y bastante tedioso. Entonces, Greatest Expectations lo que busca es centralizar las validaciones y permitirte escalarlas, reutilizarlas y todas esas cosas bellas que necesitamos. Algo también muy interesante es que te genera documentación y data profiling. Bien, este concepto de expectation son afirmaciones a los datos, o en un idioma más entendible, son asserts hacia los datos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente son necesidades que le pedimos a los datos que tengan. También algo interesante es que Greatest Expectations te genera documentación. Básicamente te genera un HTML donde vos podés revisar cómo va corriendo cada una de tus validaciones y qué es lo que está pasando durante el sistema. Y otro concepto muy interesante es que tiene esto de mucha integración con diferentes fuentes de datos, como por ejemplo BigQuery, S3, Spark, Pandas y todo lo que se pueda conectar con SQL Alchemy. Pero bueno, veamos rápidamente cómo se implementa Greatest Expectations. Lo primero que hay que hacer es definir una fuente de datos, un data source. Y acá, como podés ver, esto es por CLI, vos le decís Greatest Expectations init y ya te va llevando por todos estos pasos. Y el primer paso es definir la fuente de datos. Y acá, como puedes ver, tenés la opción tanto de archivos, como puede ser un Pandas Data Frame, como puede ser Spark. Y también tenés bases de datos relacionales que se conectan a través de SQL Alchemy. Entonces, tenés la opción de MySQL, Postgres, Redshift, Snowflake, BigQuery, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, una vez que definimos nuestra fuente de datos, lo que tenemos que hacer es empezar a definir nuestras expectations. Las expectations se definen en esto que se conoce como suite de expectations. Y básicamente es un YAML que vos le definís el tipo de expectation que querés. Por ejemplo, en este ejemplo, lo que tenemos es una expectations que se fija que en esa columna no haya valores nulos. Entonces, fíjate que vos le pasás la columna que querés que valide y tenés un montón de datos más. Y acá algo interesante, es que en este caso no está, es que también le podés poner la tolerancia que querés que sea. Si querés que la tolerancia sea el 100% de valores no nulos, o un porcentaje, 5%, 10% o lo que sea. Tienes un montón de expectations que puedes implementar a nivel columnas, a nivel comparación de columnas, a nivel distribución, a nivel archivos, a strings, data time JSON, agregación, forma de la tabla, valores específicos o set de validaciones y rangos. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos todas las expectations? Porque cada sistema tiene sus problemas especiales. Bueno, Greatest Expectations te permite hacer Customs Expectations. Básicamente, esto quiere decir que vos podés, dentro de tu suite de Expectations, dentro del YAML, definir algo que sea, por ejemplo, como se ve acá, validate all x existing y. Básicamente, esta es una validación custom que yo creé, que no existe dentro de las validaciones de Greatest Expectations. Y podés ver que acá le digo, todo lo que está en la columna X quiero que exista en la columna Y. Yo le paso las dos columnas y todo lo mismo que como estaba antes. Luego, lo que puedo hacer acá es definir un archivo Python donde yo le digo cuál es el código que corresponde a esa validación. Entonces puedes ver que usando un wrapper de Greatest Expectations me permite meter este pedacito de código, esta función, como si fuera otra validación de Greatest Expectations. Y como puedes ver es código pandas súper simple que básicamente valida una columna con otra. Bien, y algo interesante de esto es que lo que tiene que devolver tu validación custom es una lista de booleanos. Entonces, básicamente con el ID y ese valor te va armando el resultado de esa expectation. Entonces, una vez que tenemos nuestra suite de expectations armada, lo que se arma es el concepto de checkpoint. Un checkpoint básicamente lo que hace es agarrar tu fuente de datos, agarrar tu suite de expectations y correrlo. Y acá, como puedes ver, tenés nuestro data source, que es lo que definimos al principio. Y algo también muy interesante es que acepta múltiples suites de expectations. Entonces, vos podés tener un montonazo de suites de expectations y poder correrla por distintos checkpoints.
y podés ir intercambiándolas y usándola y reutilizándola. Bien, entonces, una vez que tenés tu checkpoint creado, puedes correrlo por bash, haciendo greatest expectations, checkpoint run, nombre de tu checkpoint. O lo interesante es que también puedes autogenerar este código, código Python, y lo puedes meter dentro de un archivo que pueda tener una salida más custom o lo que requieras. Por ejemplo, en el sistema que teníamos antes, teníamos que tenía que tener salidas hacia Google Sheets, hacia una API de Salesforce, hacia Slack o la salida que vos quieras. Entonces, esto se puede integrar dentro de este pipeline. Bien, una vez que corres tu checkpoint, lo que vas a ver es que se te genera estos archivos HTML donde rápidamente puedes ver cómo fueron las corridas. En este caso, lo que puedes ver es que hizo un montón de corridas y la última falló. Y rápidamente puedes ver qué corrida fue, cuándo se corrió. Incluso una vez que podés entrar a ver esta corrida, te muestra detalles de las expectations que se corrieron, qué sucedió, el success percent, qué expectations corrió y qué falló y todo eso. Es lindo, es rápido para ver y a un cliente le puede gustar mucho poder ver rápidamente qué es lo que está pasando en el sistema. Ahora, recordando un poco por qué es tan interesante este concepto de Greatest Expectations y sus checkpoints. Como recordarás, en este sistema tenés un montón de entradas, un montón de validaciones contra un montón de tablas. Entonces, en este caso, o hasta el momento, se optó por juntar todas las fuentes de datos y correrlas en validación entera. Pero también se podría hacer tranquilamente validaciones a nivel cada una de las entradas. A lo que estoy diciendo es, podría poner checkpoints en cada una de estas entradas, luego este checkpoint de acá, y luego tal vez haya otro proceso y poner otro checkpoint más adelante. En este caso, se corre este checkpoint y la salida se guarda en un Postgres, para después poder consumirla en cualquiera de las salidas que el cliente requiera. En este caso, por ejemplo, quería una vista en Google Sheets, notificaciones en Salesforce y notificaciones en Slack. Y todo eso se podía conseguir rápidamente ya que teníamos guardado cómo había sido la salida de las validaciones. Perfecto. Entonces, unas pequeñas conclusiones. ¿Tiene sentido esto? Y esta es una pregunta que espero que la tengas porque a mí me surgió cuando Juan me pidió que analice este sistema. Mi primera duda era, ¿por qué tiene sentido esto? Si básicamente escribo las validaciones en un archivo Python, corro las validaciones y todo lindo. Y después capaz que empezaba a decir, bueno, pero también estaría bueno tener una visualización rápida. También estaría bueno tener esto, tener lo otro. Y felicidades, estoy reescribiendo Greatest Expectations. Así que no reescribas Greatest Expectations, usalo que ya lo tenés. Por otro lado, siempre tenés que validar tus fuentes de datos, porque todo lo que puede fallar va a fallar. Entonces, nunca esperes de que tus fuentes de datos sean válidas y estén bien, porque siempre algo va a haber ahí que te va a romper un registro, en especial cuando trabajas con sistemas apartes. Estas fuentes de datos que mostraba antes venían de sistemas externos, entonces podía pasar de que el sistema externo se cayó, o están haciendo mantenimiento, o no corrió un batch, entonces la información que te venía estaba rota. Y todo eso había que validarlo. E incluso podía ser de que ciertos registros estén, pero otros no. Y como estos registros tenían que conciliar con otros registros de otro sistema, al revisar, por ejemplo, esto de X existe en Y, te daba que ciertos registros no estaban en el otro, y eso era porque fallaron los sistemas del cliente externo. Entonces, todo eso es súper importante para validar, incluso cuando es tu propio sistema. Algo puede romperse. Y bueno, como espero que hayas visto, Greatest Expectations sirve para tener un buen codebase. Esto soluciona el problema que teníamos al principio, donde había hecho un sistema donde tenía un montón de validaciones perdidas por todos lados y no podía reutilizarlas porque no sabía dónde estaban. Se podría haber mejorado, pero bueno, Greatest Expectations lo hace por mí. Y bueno, espero que te haya parecido que es bastante fácil de implementar y bastante fácil de escalar. Todo lo que te mostré recién se puede generar básicamente con Greatest Expectations init y te hace te va diciendo, te va guiando cómo tiene que ser para conectar la fuente de datos, cómo tenés que hacer para generar tu primer expectation,
tu suite de expectation, cómo correr tu checkpoint y todo el código se genera solo. Hay una pequeña vuelta en la configuración que al principio te puede generar un poquito de dolor de cabeza, pero una vez que lo entendés es bastante fácil. Bien, eso fue todo. Muchas gracias. Ahora creo que viene la parte de preguntas, así que lo dejo a mi yo del futuro que responda. Y para hacerlo sentir mal, ¿por qué no le preguntan si se puede correr esto en un clúster de Hadoop? Bueno, sin nada más que decir, los dejo con mi yo del futuro. Muchas gracias.